Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¡Bienvenidos! Caro y estresante pueden ser dos palabras que les vienen a la mente cuando piensan en la planificación del presupuesto de la boda, pero no tiene por qué serlo. A continuación, les comparto los errores presupuestarios más importantes que deben evitar al realizar la planificación de su boda. ¡Comencemos! Les mostraré de forma general cómo distribuir de manera correcta cualquiera que sea su presupuesto de boda. Primeramente, les describiré qué parte del presupuesto de su boda debe asignarse a gastos específicos y una vez que tengan una idea de cómo dividir los fondos correctamente, podrán evitar posibles errores presupuestarios. El porcentaje del presupuesto varía de acuerdo a cada boda, todas son diferentes. Este es un ejemplo del desglose general. Se asigna 46% a costos del lugar, catering y alquiler, 15% a planificador de bodas, 10% fotografía y video, 8% ajuar, peinado y maquillaje, 6% decoración, 5% entretenimiento, 2% artículos de papelería, 2% oficiante, 2% transporte, 2% anillos y 2% obsequios para invitados. A continuación veremos algunos de los errores más importantes que se deben evitar en el presupuesto de bodas. No determinar la cantidad a gastar. Si están planeando una cena a la luz de las velas en el gran salón de baile en ese increíble hotel, su presupuesto claramente será mucho mayor que un brindis con mesa de postres en el bonito patio de sus padres. Deben saber con qué cantidad cuentan para su boda. No determinar quién paga qué. Puede ser incómodo, pero esta conversación tiene que suceder. Hablen con sus familias sobre quién pagará qué. Las familias de algunas novias todavía pagan toda la boda, pero es también común que las familias de los novios igualmente participen, y cada vez son más parejas que entre solo los dos pagan su boda. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. No asignar fondos correctamente. Al igual que comprar zapatos, una casa o un auto, cuando se trata de planear una boda, deben calcular cuánto necesitan gastar para obtener lo que desean. Establezcan sus expectativas de acuerdo a lo que pueden gastar. Pueden usar el desglose que anteriormente mencionamos como guía. No tener fondo de emergencias. Si pueden, asignen 5% dentro del presupuesto para un fondo de emergencias. Y si están pagando la luna de miel, hagan un presupuesto para eso también. No llevar un registro de cuánto se ha gastado. Después de establecer su presupuesto, hagan un seguimiento al dinero y dónde ha sido asignado. Estén conscientes de los costos ocultos y extras. Consideren las horas extra y tomen en cuenta las propinas. No ahorrar donde puedan. Al planear una boda pueden dejarse llevar por los detalles. Cualquiera que sea su presupuesto, es conveniente planear cuidadosamente para cumplir con el objetivo sin gastar de más, pero sin sacrificar ni un ápice de estilo. Decidan lo que es más importante, acorten la lista de invitados, piensen bien antes de firmar los contratos, etc. No ser realistas. Como ya mencioné, pueden dejarse llevar por los detalles. Deben ser realistas sobre lo que cuesta cada elemento en general y el total de dinero con el que cuentan. Una vez que sepan esto, será más fácil asignar su dinero al presupuesto. Al organizar una boda hay muchos detalles a los que se les debe prestar atención y también mucho a lo que hay que dar seguimiento. Es importante que se mantengan bien organizados en el presupuesto de la boda. Así el proceso no tiene por qué ser estresante y estarán más preparados para mantenerse dentro de sus posibilidades. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales donde posteamos casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.